Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a estudiar el periodo de la literatura peruana conocida como el vanguardismo y dentro de ellos a nuestro principal poeta o el principal representante que es también, podríamos decir, uno de los poetas más universales, más conocidos y reconocidos de la historia de la literatura peruana, César Vallejo. Entonces vamos a ver de qué se trata este tema. El vanguardismo en el Perú pues, llegó después de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, pero no fue tan exactamente como el vanguardismo europeo, más bien fue como un reflejo, debido a que en el Perú pues, se desarrollaba una, una situación histórica muy característica, un periodo muy convulsionado de luchas sociales internas, de cambios de gobierno abruptos, de golpes de Estado, de gobiernos militares. Entonces, esto le dio al vanguardismo peruano un carácter muy distinto al vanguardismo europeo, ¿no? Le dio sobre todo un matiz muy social. Esto es algo muy importante. El vanguardismo en el Perú se inaugura o inicia con la publicación de Trilce, justamente del poeta César Vallejo. El vanguardismo europeo influyó entonces en el Perú, ¿no? Pero como decimos, fue más bien un reflejo, no exactamente una copia, ¿no? En el Perú tuvo sus propias características y influyó sobre todo en la lírica, es decir, en la poesía. Se dieron dos tendencias principales dentro del vanguardismo peruano. El vanguardismo social o la vanguardia social, cuyo máximo representante es César Vallejo Mendoza, y el vanguardismo estético o cosmopolita, podríamos decir, más propio de las ciudades, cuyo máximo exponente es Martín Adán, seudónimo del poeta Rafael de la Fuente Benavides. Entre los principales representantes del vanguardismo peruano tenemos a Alejandro Peralta con su obra Ande, a Arturo Peralta, eh, que escribió con el seudónimo Gamaliel Cuarta, El pez de oro, a Javier Abril, Hollywood, Difícil trabajo, Juan Parra del Riego, con Carnaval, Himnos del cielo y de los ferrocarriles, Blanca Luz, tres polirritmos inéditos entre sus obras poéticas, Alberto Hidalgo, con Panoplia lírica, Química del espíritu, entre otros, Martín Adán, cuya obra principal es La casa de cartón, Carlos Oquendo de Amat, cuya única obra es 5 metros de poemas, César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, entre otros exponentes importantes de la poesía del vanguardismo peruano. Podemos decir prácticamente que durante esta época es donde el Perú vive una máxima representación de escritores, de literatos, de poetas en toda casi su historia. Ahora centrémonos en hablar de César Abraham Vallejo Mendoza, conocido como el poeta del dolor humano. César Abraham Vallejo Mendoza es tal vez, o bueno, con casi toda seguridad, el poeta peruano más importante de todos los tiempos, el más universal también de nuestros poetas, y es conocido como el poeta del dolor humano, porque en sus poemas refleja justamente el sufrimiento, el dolor de las personas. Bueno, una imagen icónica de Vallejo, que tal vez seguramente ustedes lo habrán visto. Se puede observar a Vallejo pues, en una actitud pensativa, taciturna, con el ceño fruncido. Esto es sumamente característico en todo caso de Vallejo. Se puede decir prácticamente esta imagen es muy icónica, muy simbólica de nuestro país, del Perú. Biografía. Vallejo nace en Santiago de Chuco, en La Libertad, en la Sierra de la Libertad, no en el seno de una familia muy numerosa. Luego viene a Lima en 1912 a estudiar en la Universidad de San Marcos, ¿no? Él estudia toda su infancia y juventud y su primaria y secundaria en Santiago de Chuco, pero ya viene a Lima a estudiar en la Universidad de San Marcos. Se gradúa como bachiller de humanidades en la Universidad de Trujillo, es decir, no completó sus estudios totalmente en San Marcos, va a Trujillo, y ahí ya empezó con su trabajo de literatura y ejerció por un tiempo la carrera de profesor.
En 1918 publica Los Heraldos Negros, su primer poemario, ¿no? Pero ya antes de ello, sus versos fueron criticados muy destructivamente por Clemente Palma, un escritor que en ese tiempo era muy reconocido, ¿no? Por ser el hijo del insigne tradicionalista peruano Ricardo Palma. Entonces, este escritor Clemente Palma le dio una crítica muy dura a César Vallejo, pero aún así César Vallejo publicó su libro. Pero por esta crítica que Clemente Palma le dio, como que su libro no tuvo mucha acogida. Regresa a Trujillo, en donde es acusado falsamente de un incidente en donde se produjo pues un incendio, un homicidio, y se va preso. Durante su encarcelamiento, él empieza a escribir su poemario Trilce. En 1922, ya cuando se demuestra su inocencia, viene a Lima y publica Trilce. Trilce es el libro con el que empieza el vanguardismo en el Perú. Sin embargo, no tuvo buena acogida, justamente por ser un poemario innovador, distinto a lo que la gente en aquella época estaba acostumbrado. Entonces, como que no pegó mucho en ese momento este poemario. En 1923 se va del Perú y viaja a Europa en un barco, ¿no? Y llega a París, en donde radica. En 1929 contrae matrimonio con una ciudadana francesa, Georgette Philippard. En 1931 es expulsado de Francia por su militancia política. César Vallejo fue militante comunista de izquierda. Entonces fue expulsado de Francia, viaja por varios países europeos. En el 33 regresa a Francia, pero su salud y su economía estuvo sumamente resquebrajada, pasa mucho sufrimiento durante esos años. En 1937 viaja a España para asistir al Congreso de Escritores Antifascistas. Para entender el fascismo o fascismo es en todo caso una corriente política pues de derecha extrema que basa en discriminar a la gente. Entonces la gente y César Vallejo, entre otros poetas, estaban en contra de esta corriente política. En 1938 vuelve a París César Vallejo y muere un Viernes Santo, justamente un Viernes Santo, un 15 de abril, ¿no? De una enfermedad desconocida. Se presume que puede haber sido las secuelas de un paludismo que sufrió cuando era niño y que lamentablemente fue mal curado. Los periodos poéticos del escritor Vallejo. César Vallejo primero tuvo un periodo modernista o posmodernista, donde todavía estaba un poco influenciado pues, por Rubén Darío. En el modernismo recordemos que el posmodernismo estaba José María Eguren, estaba José Santos Chocano. Entonces todavía su primer poemario está influenciado por estos escritores. Entonces a esto corresponde su poemario Los Heraldos Negros, ¿no? Su segundo periodo ya es un periodo vanguardista que empieza con Trilce, ¿no? Y donde no solamente es para él, sino prácticamente con este poemario él impulsa todo el vanguardismo en el Perú, ¿no? Y apertura prácticamente un nuevo lenguaje poético en la sociedad peruana. Y por último tenemos el periodo experimental y de compromiso político, que es ya la etapa final o más madura de su arte, donde tenemos pues poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. En este poemario, donde se destaca por ejemplo poemas como Masa, ya Vallejo pues expresa su compromiso político con las luchas de la izquierda y esto se puede ver en su literatura y esto también es algo que lo convierte a él en uno de los más grandes escritores de nuestro país, para todo el mundo. César Vallejo, es bueno decirlo, no solamente es famoso y conocido en el Perú, en varios lugares como en mismo Francia o España es muy reconocido e inclusive hay monumentos de homenaje a César Vallejo por ser un escritor tan extraordinario. A pesar de que en su vida César Vallejo sufrió rechazo y pobreza, no fue un autor, un escritor reconocido por las masas. Sin embargo, ya después de su muerte ha alcanzado mucho éxito y sus obras han sido muy aceptados por la crítica, ¿no? Diversos intelectuales han reconocido que la poesía de Vallejo es realmente extraordinaria. Sin embargo, sus obras no solamente fueron de poesía, sino también han sido de narrativa, de ensayo, de teatro. Veamos las principales.
En poesía tenemos el poemario Los Heraldos Negros, su primer poemario, luego Trilce, y Poemas Humanos, España aparta de mí este cáliz, y poemas en prosa que fueron publicados póstumamente, es decir, ya después de su muerte. En la narrativa tenemos Fabla Salvaje, El Tungsteno, Escalas Melografiadas, Paco Yunque, uno de los cuentos muy conocidos también en el Perú. En ensayo, El arte y la revolución, Rusia en 1931, Contra el secreto profesional, fueron algunos de sus ensayos. Y en teatro tenemos Colacho Hermanos, Entre dos orillas, Corre el río, La piedra cansada y Lockout. En su obra se caracteriza por expresar un profundo humanismo, es decir, más allá de que César Vallejo en su poesía se refleja el Perú, los paisajes de la sierra, y tiene un gran sentido localista y regionalista, sin embargo, por sus temas de dolor, de sufrimiento, del hambre, de la soledad del ser humano, prácticamente su obra se convierte en algo que es universal y es entendido en todo el mundo y en todos los países por esta calidad de su obra poética.